Muchas bendiciones a todos los que estén escuchando este enlace. Los presentes que estamos en vivo cumpliendo con esa labor que tanto nos deleita, nos gusta y nos fortalece de difundir y estudiar las enseñanzas de acuerdo a nuestra poca preparación, lo digo por mí, a nuestra evolución, y que es muy respetable como la tengamos y vayamos entendiendo esto. Cada quien aporta un pedazo de esa o una parte de esa verdad que es tan sublime y tan infinita, no tiene fin, que es el Padre, que es la vida, que es el camino, que es la verdad. Hacia Él vamos a través de Cristo Jesús, que Él como Maestro ha regresado en este tercer tiempo, en esta tercera era, a darnos conocimiento sobre lo que no vemos, sobre lo que sentimos y que no se ve, sobre por qué estamos, para qué estamos y hacia dónde debemos de dirigirnos en en este proceso evolutivo a través del tiempo y el espacio. Vamos a pedir oración por nuestro hermano Teo. Lo hago público a través de todos los que nos escuchan y en él por todos los enfermos que están muy delicados y los que no, que también alcancen su sanación espiritual y material y que se pongan en manos del Cristo, que Él es todo poder y vuelvo a repetir, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hoy nos toca analizar dentro de nuestro entendimiento, respetando las ideas de los demás que no están en el enlace y que si quieren aportar que lo escriban, con mucho gusto recibimos sus comentarios. Y el tema viene siendo el complemento al que se publicó en archivo para que se imprimiera sobre la soberbia, la vanidad y el orgullo, trabajo extraído del libro de la vida verdadera y que ha formado como tema nuestra hermana Esperancita Quiroz, radicada en Chihuahua. Gracias por tu labor, Esperancita. Muchas gracias y muchas bendiciones, porque aun con tu limitación, con tu vista enfermita, has estado perseverante trabajando en la difusión de estas enseñanzas. Te vamos a dejar el micrófono y la línea abierta para que, como es ordinario, por una plegaria y nos des ese minuto de oración en silencio que tanto necesitamos y nos recreamos en él, podamos establecer la comunicación con nuestro Padre y nos inspire y nos ilumine sobre el discernimiento de esta enseñanza. Adelante, por favor, línea abierta, que por los ausentes, los presentes alcancen los ausentes y que tanto encarnados como desencarnados tomemos luz a través de Elías y de nosotros que queremos ser los instrumentos para que la reciban. Adelante, por favor, línea abierta. Cierro mi micrófono y te cedo la línea. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, mis queridos hermanitos. En esta noche de jueves, yo los quiero invitar a que nos unamos todos como uno solo y pidamos por nuestra hermana humanidad, pidamos a nuestro Padre, que tan generoso es, que nos brinde esa paz que necesitamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que podamos entender la maravilla que nos espera en su enseñanza. Divino es su amor y divina es su enseñanza. Esperemos dulcemente ser humildes y recibir de él su hermosa caridad. Benditos sean por congregarse y bendito él por permitirnos gozar de su enseñanza. Vamos a pedir por toda la humanidad, por nuestros hermanos, que bien ha dicho nuestro hermano José Manuel, los encarnados y los desencarnados, los que están sufriendo
terriblemente, y hasta los que están muy contentos y felices, para que también ellos se percaten de que están contentos y felices y den gracias a nuestro Padre. Yo les pido que con mucho fervor hagamos oración para elevarnos lo más que podamos, hermanos benditos. Ahora tenemos un minuto para elevarnos a nuestro Padre. Gracias, hermanos. Empecemos. Ahora escucharemos lo que nuestro Padre nos dice en los libros de la vida verdadera acerca de la humildad. El domingo hablamos de la soberbia, pero no podríamos hablar de la soberbia y dejar de hablar de la humildad. Por eso es el complemento de hoy, la humildad. Un tema que nos permite vislumbrar con más claridad los rasgos de nuestra personalidad que evidencian la soberbia, el orgullo y la vanidad como defectos que no nos permiten el crecimiento espiritual que necesitamos. Y hoy analizaremos especialmente la humildad para que encontremos hábitos, actitudes y habilidades que nos permitan desarrollar para ser humildes en cada acto de nuestra vida. Este es el análisis que me permito compartirles y les agradezco la oportunidad. ¿Le ha resultado muy grato a nuestra vanidad creer que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador? Nos creemos las criaturas más evolucionadas hechas por Dios y además hemos supuesto que el universo se hizo solo para nosotros. Pareciera que no tenemos límites. Hemos llegado al grado de creernos los reyes de la creación. Cuánta soberbia y vanidad y cuánta ignorancia. No queremos darnos cuenta que esta tierra está poblada por un número infinito de espíritus que van evolucionando en cumplimiento con la ley del Padre. Los fines de la creación son grandes y perfectos, como todo lo que viene de nuestro Padre. Agrega que nosotros no somos ni las más grandes ni las más pequeñas de sus criaturas. Nos habla del momento maravilloso en que fuimos creados y nos dice que en ese instante nuestro espíritu tomó vida del mismísimo ser omnipotente, recibiendo de él tantos atributos como necesitaremos para cumplir la delicada misión que nos tiene encomendada y lograr algún día llegar a la cumbre que nos corresponda. Si seguimos la senda recta y luminosa que nos señala su ley. Incansablemente nos recomienda que velemos y oremos. Entendámoslo, estemos siempre atentos, vigilando nuestros pasos y acompañemos nuestra existencia de la oración. Que amemos la verdad, nos recomienda, para que la soberbia no se apodere de nuestro corazón, porque la soberbia es semilla que destruye la humildad y la caridad. Nos recuerda la dolorosa experiencia de los constructores de la Torre de Babel,
quienes bajo el influjo de la soberbia se confundieron de tal forma que se dividieron en pueblos y todavía ahora viven distanciados. La torre quedó sin concluir. Nos aconseja que dejemos atrás el orgullo y que nos volvamos humildes, y nos recomienda que siempre reconozcamos que la humildad es el triunfo, la vanidad es la derrota. Podemos concluir, siendo humildes en este mundo, estaremos haciendo tesoros en el cielo. Tenemos que entender que si no queremos testigos de nuestras faltas, pecados o desvaríos, ¿por qué los buscamos para que atestiguen de las obras buenas que hacemos? Porque cuando hacemos algo bueno, apenas estamos cumpliendo con lo que debe ser. Las alabanzas hacen daño a nuestro espíritu. Los humanos siempre estamos esperando halagos, premios o recompensas. Cuando así obramos, esa es una caridad falsa. En las enseñanzas que nos dejó escritas el mundo espiritual de luz a través de los portavoces, nos brindan un claro ejemplo de qué es ser verdaderamente humildes. En ese libro encontramos consejos maravillosos y ninguno tiene en alguna parte el nombre del ser espiritual que lo compartió. Ellos son grandes por el amor que desarrollaron por sus hermanos más pequeños, o sea, nosotros, porque los pequeños nos queremos hacer notar. ¿Cuándo hemos visto que en alguna ocasión o circunstancia los seres de luz soliciten recompensa o reconocimiento? Tenemos que aprender a gozar amando y sabiendo que somos amados por nuestro Padre Celestial. La humildad de Cristo Jesús fue tan grande que, habiendo encarnado, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Escuchemos con suma atención lo que nos dice en el párrafo 150, 16. En mi amor de Padre, no vengo a fijarme en vuestra pequeñez, en vuestro pecado. Os busco por vuestra humildad. Si consideráis muy pequeña vuestra forma humana, para que Dios se ocupe de vosotros, ¿quién os dio esa forma sino yo? Además, al hacerme hombre, ¿no fui semejante a vosotros? Aquí tenemos las respuestas a muchas preguntas que nos hemos hecho. Él busca a los sencillos, a los humildes, porque sus entendimientos no están confundidos con teorías humanas que los distraigan del claro discernimiento. Nos recomienda que aprendamos a ser el último para que seamos el primero ante Él. Nos quiere humildes de corazón, sencillos y virtuosos. Apliquemos esta recomendación en toda nuestra vida. Los trabajos que presentemos también tienen que ser así, humildes y sencillos. ¿O acaso Él, nuestro Padre Celestial, se comporta de manera diferente? Que nuestra mente y corazón se llenen de la luz de nuestro Creador. Las falsas glorias de la tierra solo sirven para desviar al espíritu del camino verdadero o para estacionarlo. Nos pide que siempre seamos humildes, que busquemos siempre el sitio donde podamos ser más útiles, dejando a un lado los lugares que nos destaquen y podamos así huir de la soberbia. Aquí, una pregunta para que reflexionemos en nuestro interno. ¿Cómo llegaremos ante nuestro Padre? ¿Humildes? ¿Para qué doblegamos nuestra soberbia? ¿Acaso para llegar a Él? Escuchemos a nuestra conciencia
que evalúa nuestras obras y así lograremos arrepentirnos y regenerarnos. Estoy esperando a mis hijos para prepararlos, para que sea su espíritu como una fuerza limpia y mi palabra como agua cristalina que calma vuestra sed. Nos recuerda que solo Él sabe cuándo hemos dado un paso firme y nos pide que cuidemos de mantenernos siempre humildes de espíritu. Necesitamos ser humildes en el espíritu y en el corazón. Así podremos conseguir la verdadera paz. Cada vez que hacemos alarde de algo y pretendemos llamarnos espiritualistas, vamos gritando con nuestra actitud a los cuatro vientos que somos unos mentirosos, porque un verdadero discípulo lo primero que debe lograr es la humildad. Dios nuestro Señor espera que de lo más íntimo de nuestro corazón brote una oración en la que le hagamos saber que suceda lo que suceda y que si necesitamos que el dolor pulimente nuestro espíritu, corazón o nuestra carnecita, estamos dispuestos a purificarnos, porque sabemos que seremos un mejor instrumento, porque el dolor habrá limpiado nuestras manchas en las aguas del arrepentimiento. Él sabe que son muy pocos los que así le hablan. Su ejemplo es muy valioso. Sirve para que muchos aprendamos cómo debe ser nuestra mansedumbre y humildad. Hermanos, que no sea nuestra excusa para no cumplir con nuestra misión, que nos resulta muy complicado o difícil cambiar y dejar atrás la soberbia, la vanidad o el orgullo. Por último, con respecto de este tema de la humildad, nuestros hechos le dirán a nuestros hermanos quiénes somos. ¿Soberbios? ¿Orgullosos? ¿Vanidosos? ¿Mansos? ¿Humildes? En el discípulo será reflejada la imagen del Maestro. Para que esto se realice, vengo a adoctrinarte, a corregirte y a lavarte en las aguas puras del río de la vida. Mi paz sea con vosotros. Y para complementar este tema, mis queridos hermanos, nos dejó una parábola maravillosa, hermosa, que nos va a permitir todavía poder estacionarnos en la contemplación hermosa de su enseñanza. Y dice, hace un humilde maestro dando enseñanza a sus párvulos. Entre ellos estaban los corazones que llenos de fe se mostraban impacientes por levantarse a cumplir su misión. Después de un corto tiempo de recibir sus lecciones, preguntaron a su maestro, tú que eres sabio y enseñas el amor puro y la emancipación del espíritu, dinos, ¿cuándo podremos partir para enseñar en el nombre de nuestro Padre lo que hemos aprendido? Y el maestro contestó, oh pequeños, ¿ya queréis entregar mi enseñanza? ¿No os arredra la incredulidad? ¿Ya estáis fuertes? Y el párvulo insiste, maestro, nos habéis dado un antídoto. Nos sentimos fuertes y queremos practicar vuestra enseñanza. Aquel maestro, lleno de ternura y de bondad, bendice a sus discípulos, les da potestad y les deja partir. Y va el párvulo por los caminos cultivando corazones, dándoles de aquella gran enseñanza. Muchos le buscan y al oír su palabra se convierten a su doctrina y le siguen. Mas después de haber preparado a aquellos nuevos adeptos, el labriego dice a la multitud que le sigue, tendréis que presentaros ante aquel que me enseñó.
para recibir la última lección, porque ese maestro va a partir y quiere dejaros llenos de su sabiduría. ¿Queréis venir en pos de mí? En caravana llegaron ante aquel maestro y tuvieron la sorpresa de ver que era el maestro de maestros, el Dios infinito, el hacedor de todo lo creado. Entonces se postraron penetrando en contrición y su espíritu hizo comunión con él y la paz inundó el corazón de los párvulos. Hoy digo a vosotros, mis discípulos, llegará el momento en que me veréis en todo mi esplendor. Para ese tiempo, la tierra y sus moradas habrán sido purificados y restauradas la virtud y la gracia del Espíritu. Desaparecerá el dolor y todo será dicha para contemplar estas maravillas. ¿No queréis que vuestros hijos se comuniquen con mi espíritu y libres del pecado puedan formar un mundo de paz? Os he entregado los dones para que practiquéis mi enseñanza. Sed perseverantes en el bien. Si vuestra decisión es grande, venceréis lo infranqueable, y el mundo, que no ha creído en mi venida en este tiempo, me amará y será salvo. Ved la humildad con la que siempre he llegado ante vosotros. Contemplad cómo en todos los tiempos he venido sin tronos, sin cetro, ni palacio, siempre envuelto en la sencillez y en la mansedumbre. ¿Qué pensarían de mí los pobres, los parias, los desheredados, si me viesen llegar a ellos rodeado de lujos? Se sentirían humillados, indignos de mí. En cambio, los señores, los ricos, los grandes de la tierra me llamarían el Dios de su casta y de su grupo. Cuando los pobres del mundo me contemplan descalzo, jadeante y sangrando bajo el peso de la cruz, se estremecen de ternura ante la humildad de su Señor y se sienten identificados con Él. En cambio, los ricos, aunque en realidad no lo sean, quienes deberían tener los mismos sentimientos que los humildes, no pueden concebirme en la pobreza. Entonces, una imagen con la cual pretenden representarme la cubren de púrpura, oro, sedas y de lo que ellos llaman piedras preciosas. Es que han olvidado mi doctrina y por eso han querido rodearme de todo lo que más combate mi enseñanza, la vanidad. Todo aquel que quiera seguirme por esta senda debe despojar su corazón de todo interés mezquino, de todo egoísmo y de toda vanidad. Solo a través de un corazón limpio puede sentirse mi amor. Nadie venga con grandeza o vanidad, porque os digo que os prefiero menesterosos y pecadores, pero humildes, tratando de lavar vuestras manchas en las aguas cristalinas de mi perdón. Ah, si pudieseis venir conmigo en espíritu y contemplar desde aquí la miseria de la humanidad, la convicción de vuestra fortaleza y de vuestro valor espiritual no será causa de vanidad, porque la grandeza espiritual difiere mucho de la grandeza material. Mientras los científicos tratan de explicarlo todo a través de sus conocimientos materiales, yo revelo a los humildes la vida espiritual, la vida esencial en la cual está el porqué, la razón y la explicación de todo lo que existe. Del conocimiento que impartáis surgirá el concepto que de mi obra se formen los hombres.
Muchos, por falta de comprensión, juzgarán mi doctrina por vuestra humildad, como en el segundo tiempo fue juzgado Jesús el Cristo por su apariencia humilde y su vestidura pobre, y porque también aquellos 12 que le seguían mostraban la humildad de su indumentaria. Yo os digo, en verdad, que no estaban cubiertos de andrajos y que solamente habían renunciado a las vanidades materiales, porque a través de mi enseñanza habían comprendido cuáles eran los verdaderos valores del Espíritu. Os digo, discípulos, cuando los hombres se levanten a estudiar mi obra y os busquen e interroguen, no vayáis a caer en tentación, creyéndoos superiores por el conocimiento que de mí habéis recibido. Cuanto más humildes os mostréis, más nobles y dignos de confianza os contemplarán. Analizad mis palabras, meditad en ellas, y luego levantaos con el propósito firme de enmendar hierros, corregir imperfecciones y depurar practicando. Obras, orad y velad. Aún es tiempo de exterminar la mala semilla, de sembrar la buena y de recoger su fruto. Dejad que entren al camino los grandes y los humildes, los sabios y los torpes de entendimiento, pero no permitáis que a la obra se introduzcan o mezclen mixtificaciones, ni permitáis las profanaciones. Mi doctrina ha de transformar a los hombres persuadiéndolos con su amor, su dulzura y su justicia, y les traerá la regeneración y la paz. Los reyes humildemente bajarán de sus tronos. Las guerras fratricidas cederán el paso al perdón y a la concordia. Se refrenarán las malas pasiones y esa sed de sangre comparable a la de las bestias que se dan muerte para satisfacer sus instintos, dará paso a los sentimientos de humanidad. Os habéis elevado, pueblo, y vislumbraréis ya la vida espiritual. Sentís por momento la paz del reino que os espera. Habéis conocido la satisfacción del cumplimiento y me decís, Maestro, examinad la semilla que os hago presente y decidme si he cumplido o he faltado. Y yo os digo, he recibido vuestro amor y vuestros propósitos. No temáis, tenéis una gran potestad para vencer en las pruebas y un antídoto contra todo mal. Usad todos vuestros dones para que miréis cuán fuertes sois. Yo cultivaré vuestras virtudes, las haré crecer y de ellas me serviré, porque grandes frutos habéis de dar a la humanidad, y entonces os miraréis llenos de mis complacencias y beneficios. Cuando así os encontréis, no miréis con indiferencia a los que sufren. No despreciéis a los pobres, impartid la caridad. Dejad que mi luz ilumine su vida, que el amor que he depositado en vosotros llegue a ellos y les dé calor, aliento y esperanza. Amad espiritualmente con un amor puro y desinteresado. Amadme como yo os amo. Amad a vuestros hermanos, porque en cada uno de ellos estoy yo. Sed humilde entre los más humildes. Sed siervos de todos, como yo soy vuestro siervo. He recibido muchas veces vuestras órdenes y os he obedecido para enseñaros. No desciende el que sirve, sino que se dignifica.
y a cambio de vuestro servicio no pidáis pago alguno. No hay en la tierra quien pueda apreciar vuestro trabajo. Yo os daré con justicia según vuestros merecimientos. Aquí tenéis cumplida la palabra que os di cuando en el segundo tiempo Jesús daba gracias a su Padre por haber ocultado su sabiduría a los sabios y entendidos. En cambio, se la había dado y revelado a los humildes. Sí, mi pueblo, porque los que llamáis sabios se engrandecen y quieren humillar a los humildes, enseñándoles tan solo lo que ellos consideran las migajas del pan que de mí han recibido, mientras que los pobres, los humildes, que sí conocen las necesidades que la vida presenta y sus privaciones, cuando llegan a poseer algo, sienten que es demasiado para ellos y participan a los demás. Ahora agrego que cuando el avaro se torne en generoso y el soberbio en humilde, llegarán al instante a gozar de cuanto tengo reservado para el que sabe practicar la virtud, pues mi amor no es parcial, es universal, es para todos mis hijos. Todo esto lo debéis de conocer, porque alguno quiere llegar a ser sabio en mi doctrina. No olvide que para lograrlo antes tiene que ser humilde, como Salomón, a quien hice rey y sabio, al grado de que su nombre fue famoso y respetado en el mundo de aquella época. Él, por la sabiduría de sus consejos y de sus juicios, pero todo su poder, su luz y esplendor cayeron bajo la fuerza de mi justicia cuando faltó a mis órdenes. Nada tenéis que temer del mundo, porque por ser mis discípulos, no por ser humildes vais a ser indigentes. No confundáis la humildad del espíritu con la pobreza de la materia. No por ser espiritualistas vais a perder vuestros derechos de humanidad, de humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica a su vida la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea y vive y goza con mayor intensidad que quien solo ve y palpa lo material. Si los hombres, en vez de escudriñar con tanto afán y con tan poco respeto, me interrogasen con amor y humildad, con cuánta sencillez y facilidad recibiría la respuesta de su Padre al revelarle los conocimientos que le solicitan. Pueblo amado, se llena de satisfacción vuestro corazón pensando que sois mis discípulos en este tercer tiempo. Mas yo os digo que nunca dejéis que la vanidad os ciegue, porque si cayeseis en esa debilidad, hasta a vuestra conciencia desoiréis cuando ella llegue a reclamaros vuestras faltas. Quien no empiece por depurar y elevar su vida humana, no puede aspirar a elevarse espiritualmente, porque sus pasos serán en falso y sus obras no tendrán simiente de verdad. En el transcurso de los siglos, la humanidad que así me ha buscado se ha acostumbrado al mutismo de sus imágenes y formas ante las cuales ora y ofrece ritos, y ha llegado a formarse en su corazón la idea de que nadie es digno de mirar, oír ni sentir a Dios. Con decir que yo soy infinitamente alto para aproximarme a los hombres, creen estos
rendirme un homenaje de admiración y se equivoca. Porque quien diga que yo soy muy grande para fijarme en criaturas tan pequeñas como es el hombre, ese es un ignorante que está negando lo más hermoso que mi espíritu os ha revelado, la humildad. Tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que yo os quiero pobres, llorosos, miserables y enfermos, andrajosos o hambrientos. No, yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra lucha material con vuestra misión espiritual, que en el mundo tener lo necesario y dejéis que el espíritu disponga también de unos instantes para practicar sus dones y desempeñar su misión espiritual. Mi paz sea con vosotros. Hermanos benditos, qué hermosa enseñanza nos deja nuestro Padre y nos debe mover cada instante de nuestra existencia y cada momento en el que buscamos su enseñanza para que verdaderamente seamos humildes, que no hablemos de humildad de la boca para afuera, que la humildad sea nuestro vestido, el vestido de nuestro espíritu y nuestra forma de vivir. Que el Señor nos acompañe siempre y que la conciencia le hayamos dado la oportunidad de tener una voz tan fuerte que nos haga reconocer cuando nos hemos equivocado. Que Dios nos dé una noche de paz y la salud espiritual y material a todos, porque todos la necesitamos, pero sobre todo a los que están en una cama sufriendo. Dios los bendiga. Gracias. Bien, pues muchas gracias a nuestra hermana Esperanza Quiroz, Esperancita allá en Chihuahua, por su análisis y su entrega al tema tan bonito que, como todos, que se acaba de entregar. Bien, pues vamos a entrar al segundo bloque de la comunicación. Acostumbradamente inicio yo para animar a los demás a que así participen y después cierran los demás. Tal vez cambiemos de dinámica más adelante para darle la oportunidad a todos, exhortándolos a que lo hagan por diminuto o grande, lo que sea, lo que quieran compartir. Aquí en este grupo no se censura, no se critica, todo se toma como aprendizaje y ejercicio para ir desarrollando el conocimiento hacia la espiritualidad. Bien, pues voy a iniciar y posteriormente vamos a dar la palabra a los que cada uno de los que quieran participar así lo hagan, bajo los conceptos ya dichos. El Padre en su enseñanza, en esta enseñanza que estamos tratando de entender, nos habla sobre la soberbia, la vanidad y el egoísmo. Sabemos que el espíritu necesita el alma para encarnarse. En esos tres atributos que el Padre manifiesta a través del espíritu del hombre, que es chispa del Padre, átomo, somos a imagen y semejanza de él, pero no somos los reyes de la creación, como lo dijo aquí, porque eso nos ha llevado a un gran concepto de que somos lo más elevado, ¿no? Nos hace saber que hay espíritus que rigen la creación y que no conocemos todavía por nuestra corta mente y nuestra corta sabiduría y entendimiento de la vida espiritual. Por eso
el Padre en este complemento hace saber que su enseñanza no la ha manifestado a través de sabios ni entendidos. Todo aquel que se sienta sabio y que manifieste ser un entendedor supremo de esta enseñanza que como verdad se nos está presentando, pues cae en un grave error. A veces queremos discernir con nuestra mente corta conceptos elevados sin manifestarlos en obras de amor, en hechos, que es la esencia de la palabra del Padre. No solamente es teoría, la palabra de nuestro Padre que como divino maestro nos enseña es una vibración de amor que se codifica en palabras para que nuestro entendimiento que lo procesa por medio del cerebro llegue a la mente y espiritualice, el espíritu resurja a gobernar lo que manifiesta a través del alma y de la carne. Por eso el Padre no ha buscado sabios ni entendidos. ¿Cómo nos lo dice? Nos dice, todo eso lo que debéis de conocer, todo esto lo debéis de conocer, porque si alguno quiere llegar a ser sabio en mi doctrina, no olvide que para lograrlo tiene antes que ser humilde, tiene antes que ser virtuoso. Y aquí se está cumpliendo la palabra que dio cuando en el segundo tiempo Jesús daba gracias a su Padre por haber ocultado su sabiduría a los sabios y entendidos. En cambio se la había revelado y se le había dado a los humildes. ¿Por qué no a los sabios y a los entendidos? Porque el sabio y el entendido no desarrolla sentimientos nobles, ni practica la caridad tal vez, sino que lo que excita y manifiesta es el intelecto, que es necesario para desarrollar alguna profesión académica dentro de las ciencias, pero que no conlleva actos de amor. Veamos la naturaleza cómo está. Veamos en los ramos de la medicina cómo se disparan para poder recibir una atención adecuada los dineros en que se cobra. Y en todos los rubros y los ramos de la existencia se manifiesta esa sabiduría malentendida y esos entendimientos torcidos que el hombre ha hecho y que ha adoptado a través de su personalidad, que es el ego, y lo ha manifestado con torcidas interpretaciones. Por eso ahora que nos cumplida la palabra de Jesús, que en este tiempo que nos viene a dar sabiduría que perfecciona en su esencia sobre la acción, dice que a través de esas revelaciones con los humildes, el pueblo debe de saber que a los que se llaman sabios y se engrandecen y quieren humillar a los humildes, tan solo van a enseñar migajas del pan que nos sabe de ofrecer el Padre y que de Él hemos recibido. Que mientras los pobres, los humildes, que sí conocen las necesidades que la vida presenta y sus privaciones, cuando lleguen a poseer algo, sienten que es demasiado para ellos y comparten, participan a los demás. Ahí está un acto de bondad, de virtud. Y dice el Padre, ahora agrego que cuando el avaro se torne y se tome en generoso, y el soberbio
en humilde, llegarán al instante a gozar de cuanto tengo reservado para el que sabe practicar la virtud, pues mi amor no es parcial, es universal, es para todos mis hijos. Punto estratégico para aspirar la gloria, que es un espíritu elevado, lleno de amor y de paz, de sabiduría, la práctica de la virtud y la erradicación de esos defectos de carácter, de personalidad, egoístas, que son la vanidad, el orgullo y la soberbia. Respecto a la vanidad, dice el Padre que el corazón se llena de satisfacción cuando escuchamos su palabra, su enseñanza, mas no el intelecto. El corazón son los sentimientos del ser humano, bien encausados, bien interpretados, bien manifestados. Y el intelecto es una trampa para que la vanidad ciegue al corazón y turbe al espíritu. ¿Qué nos dice al respecto el Padre? Nos dice: en el transcurso de los siglos, la humanidad, dice, pueblo amado, ¿se llena de satisfacción vuestro corazón pensando que sois mis discípulos en este tercer tiempo? O sea que nuestros sentimientos rebosan de alegría, de regocijo. Y dice, mas yo os digo que nunca dejéis que la vanidad os ciegue. Porque, ¿por qué la vanidad nos pide que no nos ciegue? Porque dentro del intelecto podemos ser grandes profesionistas, que podemos aspirar grandes puestos dentro de las comunidades o dentro de las ciencias o las instituciones. ¿Y qué pasa? Nos envanecemos y nos hacemos arrogantes y orgullosos. Por eso el Padre dice que quien debe de llenarse de satisfacción es el corazón, el pensar que somos sus discípulos. Y nos pide que la vanidad no nos ciegue, dice, porque si cayeses en esa debilidad, hasta vuestra conciencia desoiréis. Cuando ella llegue a reclamaros vuestras faltas. Quien no empiece a depurar y a elevar su vida humana, no puede aspirar a elevarse espiritualmente, porque sus pasos serán en falso y sus obras no tendrán simiente de verdad. ¿Cuántas familias no hemos caído en las guerras de la vanidad? No ha habido disolución en la familia, disfuncionalidad. Aquí dice el Padre, esos son los pasos en falso. Y en las obras no tienen simiente de verdad. Respecto a la humildad y la vanidad, vuelve a hablar el Padre, que la humanidad le ha seguido a través de los siglos, pero con fanatismo, con idolatría, con dogmas, con anatemas. Los anatemas son los que se esbozan en las religiones cuando te amenazan de que te vas a condenar si te sales de los cánones establecidos de manipulación. Y nos hacen creer que somos indignos de conocer al Padre en todo su esplendor. Y nos hacen ver a un Dios soberbio. ¿Por qué? Por no darse a conocer. Y nos hacen ver a un Dios vanidoso, por requerir tributos materiales, ofrendas, alabanzas, tradiciones,
y sacrificios, y nos hacen ver a un Padre orgulloso, un Dios orgulloso, porque lo hacen ver como omnipotente, y sordo porque no nos escucha, ya que no recibimos sus respuestas, y Dios habla sobre testimonios. ¿Qué nos dice al respecto? En el transcurso de los siglos, nos dice el Padre, la humanidad que así me ha buscado se ha acostumbrado al mutismo de sus imágenes, a que sean mudas, a sus imágenes y formas de las cuales ora y hace y ofrece ritos. Y ha llegado a formarse en su corazón la idea de que nadie es digno de mirar, oír ni sentir a Dios. Con decir que yo soy infinitamente alto para aproximarme a los hombres. Creen estos rendirme un homenaje de admiración y se equivocan, porque quien diga que yo soy muy grande para fijarme en criaturas tan pequeñas como es el hombre, ese es un ignorante, que está negando lo más hermoso que mi espíritu os ha revelado, la humildad. Y sobre las torcidas interpretaciones dice nuestro Padre: nada tenéis que temer al mundo por ser mis discípulos. No por ser humildes vas a ser indigente. No confundáis la humildad del espíritu con la pobreza de la materia. No por ser espiritualista vais a perder vuestros derechos de humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica a su vida la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea. Ojo, porque ahí nos advierte el Padre, somos dueños de cuanto nos rodea en relación a su creación, a sus reinos, a sus elementos. Y si desarrollamos el intelecto y una profesión, tiene que ser con humildad, sin vanidad, sin arrogancia y sin orgullo. Y vamos a poseer lo que el Padre quiere que disfrutemos a través de lo que co-creamos junto con Él en este mundo. Por eso dice el Padre que no por ser espiritualista vamos a perder nuestros derechos humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica a su vida a la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea y vive y goza con mayor intensidad quien solo ve y palpa lo material. Y para culminar mi participación nos dice, reiterando las malas interpretaciones que hemos dado a su enseñanza a través de los siglos, y en esta era nos abre el entendimiento, dice, en el transcurso de los siglos, la humanidad me ha buscado a través de fanatismos, idolatría y dogmas, con anatemas. Pero tampoco quiero que dejes eso solamente, sino que también nos pide que demos culminación a esas torcidas interpretaciones. Dice el Padre, tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que yo os quiero pobres, llorosos, miserables y enfermos, andrajosos o hambrientos. No, yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra lucha material con vuestra misión espiritual. Ahí está el punto de reflexión.
cuál es nuestra lucha material y cuál es nuestra misión espiritual. Debemos de armonizarla, como se armoniza una bebida, como se armoniza el espíritu, el alma y el cuerpo, como se armoniza el sol, la lluvia y la tierra. Dice, quiero que en el mundo podráis tener lo necesario y dejéis que el Espíritu disponga también de unos instantes para practicar sus dones y desempeñar su misión espiritual. Hay que buscar cuáles son los dones que nos dio, las virtudes y las potencias para la lucha en este mundo, porque en la enseñanza del Padre nos hace mención que solamente nos dio lo indispensable para vivir en este mundo. Y ahí nos hace notar que hay todavía más dones, excelsamente más virtudes, más cosas que aprender. Por eso, al saber cuáles son los dones, se tiene que practicar la caridad, y por eso, al desarrollar nuestras facultades y atributos que se desarrollan dentro de las artes, de la música, del deporte, también hay que saber armonizar lo espiritual. Gran enseñanza sobre este tema. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme, y voy a ceder el micrófono a nuestro hermano Ramón García, que está primero en fila, después a nuestra hermana Rebe y posteriormente a nuestra hermana Aide, que son los que han levantado la mano. Adelante, Ramón, línea abierta para ti. Gracias por escucharme. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Ramón? Gracias. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Adelante, por favor. Sí, dice nuestro Padre, pues nuestro Padre amado dice, pueblo amado, aprended a ser el último para que seáis el primero ante mí. Os quiero humildes de corazón, sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la tierra, que solo sirven para desviar al espíritu del camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Dice, buscad siempre el sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. Dice nuestro Padre que los últimos serán los primeros aquí. Dice que la humildad sea siempre en vuestra vida, os pide el Maestro, que la humildad, seamos humildes. Veréis entonces cómo la verdadera virtud habitarán en vosotros, en vuestro corazón. Lo notaréis cuando vuestra mano diestra haya hecho una buena obra y que de ello ni siquiera se haya percatado la siniestra. Dice, muchos corazones vendrán a mí, los que se han llenado de soberbia, vendrán humillados, otros llegarán guiados por su conciencia, midiendo sus obras, y con gran arrepentimiento yo estoy esperándolos para esperarles, para que sea su espíritu como una fuerza limpia y mi palabra como agua cristalina que calme su sed. Es lo que nos dice nuestro Padre. Y dice, pues que no lo imaginamos pues tocado por corona ni ostentado
en un centro. Dice que lo recordemos humilde y sencillo. Eso es todo. Muchas gracias a nuestro hermano Ramón García aquí en Guadalajara por su aportación. Adelante con Rebeca Cortés allá en Chihuahua, en Texas. Adelante, Rebe, por favor. Línea abierta para ti. Gracias. La humildad, mis hermanos, es lo contrario a la soberbia. Y nuestro divino Maestro nos exhorta a desarrollar la humildad, a trabajar por nuestros hermanos, tanto encarnados como desencarnados, sin esperar recompensa, imitando siempre el bello ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñó. Tenemos ejemplos, mis hermanos. En el primer tiempo, en el libro de Zacarías 9:9, que dice: ponte muy gozosa, oh hija de Sión, grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey mismo viene a ti, es justo, sí, salvado, humilde, y cabalga sobre un asno, aún sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. Estas palabras, mis hermanos, se cumplieron en el año 33, cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua. La muchedumbre lo recibió tendiendo sobre el camino prendas de vestir y ramas de palmeras, y la ciudad entera se alborotó por su llegada. Pero Jesucristo no perdió la humildad, ni siquiera cuando fue aclamado como rey. En el segundo tiempo, en el libro de Mateo 11:29, nuestro divino Maestro nos dice: tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus vidas. Este texto, mis hermanos, nos muestra la humildad del Divino Maestro, su apacibilidad, pues trató a los seres humanos con bondad y apacibilidad. No les pidió a sus discípulos más de lo que podían dar, sino que los elogió y animó. No los hizo sentir inútiles e indignos, y desde luego no fue duro ni aprensivo con ellos. Al contrario, les garantizó que si se acercaban a él y seguían sus enseñanzas, se sentirían reconfortados, pues su yugo era suave y su carga ligera. Las personas se sentían cómodas a su lado, sin importar su edad o sexo. Pero, ¿qué nos dice nuestro Maestro en su tercer testamento? Dice: escuchad, discípulos, para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del instrumento, y el Señor Jesucristo fue siempre humilde, y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión que sin la voluntad de su Padre Celestial nada podría hacer. Quien no penetre en la humildad de esas palabras pensará que Jesucristo fue un hombre como cualquiera, pero la verdad es que Él quería daros una lección de humildad. Seguid las huellas de humildad y paciencia de Elías. Él posee el mandato de purificar a los espíritus y de presentarlos a mí. Ha trabajado incansablemente y me ofrece un pueblo limpio, sensible y preparado para oír mi palabra. Os ha traído al monte de la nueva Sión para que escuchéis mi voz, y al oírme os habéis estremecido. No dudéis, porque ahora os está entregando mi enseñanza por el conducto humano. Siempre he venido a sorprenderos y a probar vuestra fe. Habéis pasado a una nueva etapa y debéis subir un escalón más en el camino de evolución del espíritu. Pero, mis hermanos, ¿qué nos pide nuestro Dios Todopoderoso? Él nos dice: benditos sean los que sacrifican su envoltura para perfeccionar su espíritu. Benditos los que llenan con humildad y paciencia su cruz. Cuando yo os contemple, preparaos, os pondré delante de una multitud para que la guíes. Y si perseveráis en la virtud, no penetrará en vuestro corazón la soberbia. No os sentiréis señores, sino siervos. Y esas porciones se multiplicarán. Mas hay de los que se equivoquen mis mandatos y lleven al abismo a sus hermanos en lugar de hacerlos escalar el monte de su evolución.
cuánto tendrán que luchar para defenderse de sus enemigos y cuántas veces se quebrantará su corazón en esa lucha. Mas vosotros, en vuestra obediencia, pensad que estáis conquistando la cima en donde todo sufrimiento es recompensado con mi bendición. También, mis hermanos, en esta bella enseñanza que estamos analizando, en un párrafo nos dice nuestro Divino Padre: fuisteis creados y en ese instante vuestro espíritu tomó vida del Omnipotente, llevando en sí tantos atributos como os eran necesarios para cumplir una delicada misión dentro de la eternidad. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos hacer caso del consejo que nuestro Divino Maestro nos hace, la de velar y orar, para que la soberbia no se apodere de nuestro corazón y trabajar ayudando a nuestros hermanos, sin esperar recompensa alguna, siempre siguiendo el buen consejo de nuestro Maestro Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme. Gracias a ti, Rebeca, hermana, allá en Texas, por tu aportación. Bien, vamos con nuestra hermana María Aide Rodríguez, allá en Teciutlán, Puebla. Adelante, María Aide, línea abierta. Gracias, hermano. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Hoy compartiré con ustedes 3 significados de lo que es la soberbia, la vanidad, el orgullo. El primero es el significado que está en un diccionario común. El segundo, un significado bíblico. Y el tercero, sobre la soberbia espiritual. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo. El significado bíblico dice: la soberbia, a veces llamado vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. La soberbia espiritual, ¿cuál es? El soberbio espiritual, por confiar solo en su propio saber, se hace juez de todo y de todos, buscando imponer su sistema de creencias sin tener en cuenta la necesidad del iniciado de transitar por el sinuoso camino del autoconocimiento, requisito de la búsqueda de la verdad. Y ahí nos encontramos muchos, amados hermanos, lo digo por mí, hay que transitar, hay que caminar por este camino y tropezar muchas veces, porque estamos precisamente tratando de acercar a nosotros mismos ese conocimiento. Nadie es maestro de nadie. Por sí solos vamos aprendiendo y sin querer muchas veces caemos en la soberbia, caemos en la vanidad y caemos también en el orgullo. Caminar, hermanos, y tropezar, pero encontraremos esa búsqueda de la verdad a través de la palabra de nuestro Padre, de este tercer testamento que nos quita ese velo de los ojos,
El ego espiritual es creer en que uno mismo posee la verdad absoluta y que no admite otros puntos de vista. El orgullo, dice la Biblia, se refiere al orgullo con varios nombres: exaltación propia, altivez, engreído o engreída, presuntuoso o presuntuosa, arrogante o ser jactancioso. La vanidad en la Biblia, el término vanidad aparece decenas de veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia, a la necedad y a la mentira, así como a la altanería y la arrogancia, y a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. ¡Cuánto error, hermanos! La vanidad, según la Biblia, consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Cuánta equivocación y cuánto error. Velemos, hermanos, y oremos, amando la verdad, para que la soberbia no se apodere de nuestro corazón. Dice nuestro Padre, porque esta es simiente que destruye la humildad y la caridad, que es lo que debe prevalecer en nosotros. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de Babel, a quienes los perdió su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin concluir y fue tan grande la confusión de las gentes que se dividieron en pueblos que hasta ahora viven todavía distanciados. El soberbio cree poseer la fuerza, aunque las pruebas le dicen a cada paso que no es absoluto, que su grandeza es falsa. La fuerza que os entrego, dice nuestro Padre, aprovechadla en la práctica del bien. Porque el desobediente siempre es soberbio. Mas ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer variar la voluntad del Padre? ¿Quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos los dones que en sí lleva? ¿Quién cree que este pueblo, dice nuestro Padre, me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? Os he hablado de conocimientos y de confianza, para que os coloquéis en el término justo, que es el que os enseña vuestra conciencia. Porque si bien no debéis creeros inferiores, confundiendo la humildad con la falta de confianza en vosotros mismos, tampoco debéis creeros superiores a nadie, porque la vanidad, el orgullo y la soberbia
no son propios de espíritus de luz, sino de espíritus que se han deslumbrado ante la luz. Será mi divino espíritu el que extinga la soberbia de los hombres. Será mi sabiduría la que os descubra la verdad a quienes han pagado entre tinieblas. Será la luz del Espíritu Santo la que ilumine al espíritu de los hombres en su ciencia y los conduzca al sendero del perdón, del amor y la justicia. Es lo que tengo que compartir, queridos hermanos. Que sean bendiciones. Gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Aide, hermana. Nada más quisiera acotar y creo que tú lo vas a refrendar respecto a cuando hiciste mención de Satanás, el Padre nos dice en su enseñanza que él no creó ningún personaje como diablo, Satán, como lo podemos interpretar. El mundo espiritual de luz en sus enseñanzas también nos hacen ver que Satanás es la representación del espíritu caído, del espíritu que creó el mal, formó el mal, porque el mal no lo ha formado el Padre, sino el mismo espíritu desobediente que a través de la soberbia y lo demás que ya se mencionó empezó a manifestarse. Si estás de acuerdo, adelante, Aide, por favor. Sí, hermano, efectivamente. El término se utiliza en la Biblia, pero efectivamente es el mal, es la soberbia, porque cualquiera de nosotros puede ser, es la vanidad, es el orgullo, y es precisamente cuando nuestro Padre nos eleva para poder decir: estoy contigo. Yo soy la luz, y la luz es precisamente quien abre el camino a todos mis hijos. Muy bien, pues muchas gracias por refrendar y permitirme hacer esa acotación, Aide, sin el ánimo de corregir a nadie. Muchas gracias, Aide, bendiciones por tu aportación. Adelante con nuestra hermana Margarita Tenorio en la Ciudad de México. Adelante, Margarita, hermana, por favor, línea abierta. Abre tu micrófono, por favor. Gracias. A ver, ¿me escuchan ya? Claro. Bueno, yo quiero compartir acerca de la evidencia que se entregó el domingo, que es muy significativa con respecto a todo lo que hemos escuchado hoy. Voy a tratar de irme deteniendo, porque en esto vamos a practicar el sentido figurado, el análisis del sentido figurado. Miren ustedes, le pido a Dios que me ilumine porque es muy amplio esto. Nuestra hermana vidente, después de escuchar toda la enseñanza en la primera parte, porque fue la primera parte cuando tuvimos esta evidencia, ¿no? Cuando nuestra hermana vidente, al escuchar y al de entregar su testimonio, nos menciona que ella contempla en una forma tan sencilla, contempla un gran árbol. Alrededor de ese árbol, ella contempla que hay 12 piedras. Vayan imaginándose ustedes la evidencia. Están 12 piedras de gran tamaño, pero ella las describe como vivas, con movimiento, pero sin moverse de su lugar. Así fue la evidencia.
Entonces vamos a tratar de entender el lenguaje con el cual el Padre nos habla, porque todo nos lo ha dado en su palabra. Primero que nada, vamos a tratar de entender qué simboliza el árbol y la enseñanza, otras enseñanzas, porque es una recopilación de varios testimonios del sentido figurado. Nos dice en su palabra, el Espíritu de Dios es como un árbol infinito, en el que las ramas son los mundos y las hojas los seres. Si una misma es la savia que pasa por el tronco a todas las ramas, y de estas a las hojas, ¿no pensáis que algo de eterno y de santo que os une a todos entre sí y que os funde con el Creador? Aquí está la respuesta de la primera parte de la respuesta de lo que simboliza el árbol. Lo escuchamos, las ramas, los mundos, y las hojas, los seres de todos los mundos. Esta es una evidencia que nos viene a hablar de todos los tiempos, porque así lo vamos a tomar de la misma enseñanza. Nos viene a decir en la misma explicación la división espiritual de los hombres se debe a que unos tomaron una rama y otros otra. Un solo árbol es el que existe. En cambio, sus ramas son muchas. Pero los hombres no lo han entendido así. Y las discusiones los distancian y ahondan sus diferencias. Cada uno cree poseer la verdad. Cada quien se siente en lo justo, mas yo os digo que mientras solo probéis el fruto de una sola rama y desconozcáis el de las demás, no llegaréis a reconocer que todos los frutos provienen del árbol divino, cuyo conjunto forma la verdad absoluta. Al hablaros de estas verdades, no penséis que me refiero a cultos externos de las diferentes religiones, sino al principio fundamental en que cada una de ellas descanse. Aquí está la explicación de que todos universalmente recibimos la savia perfecta de Dios. Él la ha entregado a todos. Y todas esas ramas son los distintos mundos, las distintas religiones que han ido haciendo los hombres a través de los tiempos. Pero ahora vamos a escuchar lo que se leyó. En el pasado, por eso les digo que es de todos los tiempos, la soberbia de los pueblos, Él nos profetiza y nos profetizó, fue tocada por mi justicia. Recordad, y nos hace mención, a Nínive, a Babilonia, a Grecia, a Roma, a Cartago. En ellas encontraremos profundas lecciones de justicia divina. Nos lleva a que profundicemos la historia de la gran decadencia que tuvieron estas grandes lugares, porque la soberbia, como dice, la soberbia nubla el entendimiento. El soberbio cree poseer la fuerza y alienta las ambiciones de los bienes
de la tierra. Dense cuenta en el análisis que así como tocó la justicia en el pasado, así estamos ahora. Dice, las ambiciones de todos los bienes de la tierra y de las cuales hemos hecho el Dios que nos mueve y que movió, porque ahorita estamos hablando del pasado, que esos dioses fueron en aquel tiempo el oro, el poder, los títulos, los placeres de la carne, todo el materialismo que en esos tiempos reinaba y que ante los poderosos, no, los poderes de la tierra, preguntándose unos a otros, ¿cuál ha sido el fruto espiritual? Ahí nos da la respuesta. Los frutos que conocemos fueron las guerras, las falsas grandezas, las tinieblas, el dolor, el vicio y la miseria. Creamos esa torre de Babel. Perdimos al árbol, perdimos el contacto con el árbol que hoy la humanidad recuerda que al perder esa savia que a todos nos alimentaba, lo que fuimos creando fue una torre de Babel. Por eso, lo que en esas piedras está simbolizada, esas piedras representan a las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel fue desde los principios, por eso esto que describe en el pasado viene a referirse a esas piedras representativas de las 12 tribus. Esas piedras, nuestra hermana las contempla vivas, que quieren decir que están vivas, pero fijas en su lugar, que tienen movimiento. Y eso quiere decir que ha sido la voluntad del Padre que estén a su alrededor recibiendo de su sombra, de su protección y esperando que a través de los tiempos fueran tomando de su esencia los elementos necesarios para desarrollar su crecimiento, ya que, como hemos leído, lo que representa el árbol, que es el espíritu divino, el espíritu es semejante a una semilla, y esas semillas fueron semillas de vida colocadas alrededor del árbol de la vida para que tomaran del ejemplo, de la esencia de ese árbol, y esa semilla se convirtiera en árboles, como nos lo menciona en su enseñanza, árboles que den frutos, que den sombra a los caminantes fatigados. Nos recuerda que al traer el análisis de la semilla que no fructificó, por eso la contemplan las videntes como piedras. Eso fue en el pasado. Ahora, después de muchos siglos, nos vienen a entregar la evidencia, nos vienen a recordar lo que ahorita hemos analizado y hemos llegado al término de lo que ahorita nuestra hermana nos analiza, la ampliación sobre el tema. Recordemos que en el pasado viene a traer a nuestra memoria las vanidades, los placeres, la perdición, el materialismo, el fanatismo, la idolatría, que fue el alimento de toda una humanidad. Hoy
nos viene a entregar nuevamente esta evidencia para recordarnos el verdadero camino, para recordarnos que la humildad, la caridad, el amor son las fuerzas, es la esencia del árbol de la vida, esa divina esencia que ahora, retomando esa humildad, viene a hablarnos del servicio, viene a hablarnos de los dones, de lo que Dios nos entregó desde el principio y que desde el principio de la humanidad nos vino a decir que habíamos sido creados a su imagen y semejanza. Y por esa soberbia nos cegamos y perdimos el contacto con el árbol de la vida. Ahora, nuevamente, nos presenta el Padre el camino que es el del amor, de la humildad y de la caridad. El servicio de amarnos unos al otro, a los otros, para, como lo escuchamos, que caigan tronos, que caigan poderes, que caiga soberbia, que nos encontremos en el fondo de nosotros mismos esa semilla que fue su voluntad, que fuera plantada alrededor del árbol de la vida, precisamente para eso, para dar vida y llegar a ser, con el esfuerzo de todos y de cada uno, los árboles que den sombra a los caminantes. Es lo que puedo compartir, hermanos, y infinitas gracias por escuchar. Muchas gracias, Margarita, por esa inspiración que el Padre te entrega para analizar esas videncias, que por cierto es nuestra hermana Griselda Cortés, la que la recibió en Alba Dominical, radicada aquí en Guadalajara y que se encuentra malita. Por favor, pido oración para ella y para el yerno de nuestra hermana Blanca Rosalía, y de ahí por todos, de ahí que parta hacia el infinito, hacia el arcano del Padre, todas las peticiones que tenemos, las intercesiones para los que se encuentran enfermos y necesitando de la caridad divina. Muchas gracias nuevamente, Margarita. Y bueno, pues estamos ya sin participación, vamos a 1:33 del enlace. Si alguien quiere acotar algo, adelante. Si ha tenido algún testimonio, alguna evidencia, algún miraje, adelante, por favor, o nos vamos al cierre del enlace. Voy a dejar unos segundos, para que si alguien quiere aportar algo, adelante, por favor. Muy bien, pues vamos a enviar un saludo especial a la mami de Bella Rogers, que está allá en Nueva Jersey, con ella visitándola, y ya hizo un largo viaje de Honduras a Nueva Jersey y se encuentra presente tal vez con nosotros. A nuestra hermana Dora Leticia en Honduras, a Blanca Rosalía en Tepic, a Esperanza en Chihuahua, a Leti en Oaxaca, a Jaimito Gómez, nuestro bachiller que está en línea también, joven, a punto de cumplir su mayoría de edad ya y aquí están palpándose las enseñanzas, a Aide en Teciutlán, Puebla, a María Elsa en Jalapa, a Martita González en Cuernavaca, a Ramón García aquí en Guadalajara, a Rebeca Cortés en Texas y a Socorrito en el Estado de México. Y de ahí para todos los que participen y escuchen este enlace. Vamos a despedir el enlace. Esperancita, gracias por tu aportación, por tu trabajo, y hoy mismo les comparto el enlace y el tema que se va a tratar el domingo, que viene por parte de nuestra hermana Margarita. ¿Me recuerdas el título, Margarita? No lo tengo a la mano. Gracias. Abre tu micrófono.
amor divino, salvador del mundo. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Margarita, nuevamente. Y pues estamos atentos para el domingo. Hoy mismo se las publico el archivo para que lo impriman y así vayan teniendo su colección. Adelante, Esperanza Quirós, línea abierta para ti, Esperancita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar, a nuestro Padre bendito por acompañarnos, por darnos de su amor, sobre todo de su sabiduría, de todo lo que nos entrega, porque vaya que es grande su entrega. Que la luz y la paz sea con cada uno de nosotros, particularmente con los enfermos, con los que tienen tanto dolor en su corazón. No están enfermos de su corazón, pero están enfermos de su espíritu. Que reciban la gracia de nuestro Padre. Que nuestros hermanos que han desencarnado, que hayan tomado la luz que el Padre nos entregó a todos. Bendito sea nuestro Padre amoroso, que tanto nos da y que nunca nos deja. Benditos sean todos. Démosle gracias desde el fondo de nuestro corazón y que todos recibamos en todas sus moradas su luz bendita. Y así sea, hermanos. Hagamos cada quien nuestra oración en silencio.